Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Daniel Isla Ramos. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí y hoy vamos a ver el tema de que es verdad que se pueden sumar más causas a una queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, vamos a empezar el tema. Ya habíamos explicado el procedimiento, pero ahora vamos a ahondar un poquito más porque creo que hay como confusión y me han llegado varias preguntas y ahora vamos a contestarlas. Para empezar, debemos de recordar que solo se puede presentar una queja sobre un solo procedimiento, es decir, de un solo juicio en específico. No se pueden sumar causas, no se pueden sumar víctimas ni juicios, ya que solo se puede considerar un expediente en particular. También, para poder iniciar un procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primero debemos agotar los recursos judiciales de cada país en específico. Por ejemplo, aquí en México, después de que nosotros obtenemos una sentencia, si estamos inconformes, podemos realizar la apelación y si seguimos con alguna inconformidad, podemos presentar el juicio de amparo y posteriormente la revisión de la sentencia del juicio de amparo. Por lo cual, por ley, estas acciones solo lo pueden hacer las partes afectadas. ¿Quiénes son? Pues el actor, por ejemplo, si es una demanda, pues el actor y la parte demandada. Si es una denuncia, pues la víctima y el imputado. Es decir, la ley es clara y solamente pueden actuar las contrapartes, ¿no? No pueden actuar testigos, no pueden actuar peritos, no pueden actuar alguien más. ¿Por qué? Porque pues obviamente si se afectan los derechos humanos de una persona, pues se van a afectar de los que están llevando a cabo el procedimiento, ¿vale? Ahora, posteriormente, la petición debe de presentarse dentro de los 6 meses posteriores a la última notificación de la decisión definitiva de los recursos internos, que en este caso en México sería después de la revisión de amparo, que también tiene sus reglas. Por ejemplo, aquí en México, una vez que tenemos nuestra sentencia de primera instancia, nos podemos ir a la apelación, que tenemos 15 días de plazo para poderla presentar. Es decir, tenemos nuestra sentencia, no estamos conformes y tenemos hasta 15 días para presentar apelación. Si no presentamos apelación, esto significa que estamos conformes. Aunque no nos guste, significaría que estamos conformes y que ya no queremos hacer nada. Ahora, si nosotros sí presentamos la apelación y tenemos sentencia y todavía estamos inconformes, ya sea la parte, bueno, cualquiera de las dos partes, tenemos el derecho de irnos al juicio de amparo, pero para esto también son 15 días después de la sentencia de la apelación, ¿va? Y recordemos que el juicio de amparo es muy similar a la queja de la Corte, bueno, primero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente, si lo aceptan, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque en México el juicio de amparo nos sirve para exponer los derechos humanos que fueron afectados durante el procedimiento y si efectivamente durante el procedimiento se determina que hubo una afectación a esos derechos humanos, ya puede modificar la sentencia, ¿vale? Entonces, si no se hacen estos procedimientos, por ejemplo, si nosotros ya, como lo explicamos, no ejercemos nuestro derecho a la apelación, significa que le aceptamos, que ya, aunque estemos inconformes, pero no presentamos la apelación, significa que lo aceptamos. Ahora, si no presentamos si presentamos la apelación, perdón, y no estamos conformes con el resultado, entonces tenemos hasta 15 días para presentar el amparo. Si no lo presentamos, significa que estamos de acuerdo con la sentencia de la apelación, ¿va? Entonces, si nosotros dentro de los 15 días no presentamos el recurso de apelación, pues ya no podemos hacer nada, ¿vale? Porque recordemos que las acciones prescriben y en este caso es así. Ahora, también recordemos que en México no podemos brincarnos, es decir, si nosotros no estamos conformes con la sentencia de primera instancia, no podemos ir de inmediato al amparo. ¿Por qué? Porque primero tenemos que realizar la apelación. Todo es así, todo es por reglas, todo es así de 1 más 1 es 2. No podemos brincarnos del 1 al 4, es 1, 2, 3, 4, ¿vale? Ahora,
Ya conociendo esto, pues es efectivamente lo que nos pide la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder asumir y poder nosotros acceder a presentar una queja, ¿no? Que necesitamos agotar los recursos internos. Si no los agotaste, pues es evidente que no vas a poder presentar tu queja. ¿Por qué? Porque aunque sí la presentes, cuando la revisen, uno de los requisitos que te pidan, pues es como ya lo mencionamos, es agotar los recursos internos. Y si tú no demuestras que ya lo hiciste, pues tu solicitud va a ser rechazada. Aunque te la acepten para revisión, te la van a rechazar porque no cumple estos requisitos que estamos explicando. ¿Va? Ahora, en la petición se podría poner todas las presuntas víctimas que creen que se afectaron los derechos humanos dentro del procedimiento. Sin embargo, como ya lo explicamos, debemos de recordar que solamente son las dos partes las que pueden pues, recurrir a esta situación. ¿Por qué? Porque son las partes afectadas, que son las partes que están en contienda. En este caso en específico, sí pueden involucrarse, por ejemplo, familiares, ¿vale? ¿Por qué? Porque de una manera indirecta le está afectando las decisiones, pero solamente a los familiares, a los testigos no. ¿Por qué? Porque los testigos solamente forman parte como personas que te van a auxiliar durante el procedimiento. Ellos no son víctimas, pero sí te pueden servir como testigos ante la corte. De hecho, si tú dices, estos testigos fueron presentados, esos mismos testigos pueden servir como testigos durante la queja, ¿vale? Pero también debes de poner, debes de mandar copia de su declaración. Y pues evidentemente su declaración tiene que estar totalmente relacionada y vinculada sobre la afectación del derecho humano que crees que se te violentó, ¿vale? Ahora, para nosotros poderlo presentar, debemos de poner en la petición todos los hechos de manera detallada y completa y de orden cronológico, aportando lugar, fecha y hora donde ocurrieron las afectaciones en materia de derechos humanos. Todo es en relación a derechos humanos, no es en relación a que si fue bien o mal aplicada la ley. Aquí solamente son en materia de derechos humanos. En otro video vamos a extender más qué significan los derechos humanos, porque a lo mejor hay confusión, pero por ejemplo un derecho humano es el derecho a la identidad, el derecho a la información, el derecho al agua, o sea, son diferentes, pero los vamos a ir explicando. Si dentro del procedimiento se llevó el debido proceso y no se violentó ningún derecho humano, pues es evidente que la queja no va a proceder. ¿Por qué? Porque debemos de ser específicos en nuestra petición de qué derecho en específico, de qué derecho humano en específico hubo afectación, y lo debemos de comprobar que efectivamente de ese derecho humano en específico que se afectó durante la sentencia de primera instancia se hizo valer a través de una apelación y posteriormente de un amparo. En conclusión, 1. Para presentar una petición se debe ser parte del procedimiento, es decir, del expediente, o en su defecto ser familiar de cualquiera una de las contrapartes. Y solamente se puede llevar el procedimiento si se afectó y se comprueba que se afectó un derecho humano. 2. Se tienen que agotar los recursos internos de cada país, que en México, por ejemplo, después de la sentencia de la primera instancia, tenemos el derecho a presentar una apelación y posteriormente el amparo, que, como ya lo mencionamos, después de la sentencia de primera instancia tenemos 15 días para presentar la apelación y posteriormente, cuando tenemos nuestra sentencia de la apelación, tenemos hasta 15 días para presentar el amparo. Y 3, si no se agotan, estos recursos internos, no se puede hacer una petición, ya que recordemos que son los requisitos que pide la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder aceptar y admitir una petición, ¿vale? Sin embargo, tenemos que recordar que en México precisamente para eso está el juicio de amparo, que es que tienen que revisar que durante todo el procedimiento, tanto de primera instancia como de la apelación, que es la segunda instancia, se violentó y se afectó un derecho humano. Entonces va como muy correlacionado.
¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en el juicio de amparo se demuestra que efectivamente se violentó y se afectó un derecho humano, ya tenemos, se pueden modificar sentencias, se pueden declarar pues absolutorias, se pueden modificar varios resolutivos, siempre y cuando se haya violentado y afectado un derecho humano. Entonces, más o menos sería lo mismo que en la Corte Interamericana, ¿vale? Entonces recordemos que por eso es importante agotar los recursos, porque en México debemos de reconocer que en materia de amparo somos muy buenos, nuestros jueces y magistrados son de lo mejor en materia de amparo, por lo cual pues es muy difícil que llegue una queja. Digo, sí existe, ¿no? Porque hemos ido evolucionando y si recordemos en la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí hay casos en específico donde la autoridad no actuó de manera correcta y por eso están los casos en estudio y también tenemos sentencias que le ordenan al Estado mexicano pues cambiar sus determinaciones. Sin embargo, también debemos de reconocer que en nuestro país es un pilar fundamental en todo el mundo y que nuestro país fue quien inventó el juicio de amparo, ¿va? Y pues bueno, espero que les haya quedado claro, pero lo más importante aquí, ¿ustedes qué opinan? ¿Tienen algún comentario, duda, sugerencia? En caso de que sí, lo pueden comentar en este video o nos pueden contactar a través de todas las redes sociales donde aparezco como Daniel Islas Ramos. Solamente en Spotify y en paypal.me estoy como Danco. Muchas gracias por llegar hasta aquí, no olvides en suscribirte, darle like y compartir este video y recuerda que este espacio es tuyo, por lo cual estamos completamente a tu disposición. Así que ahora ya lo sabes, vamos para arriba, vamos para arriba.